Programa patrocinado por Bodegas Marqués de Cáceres. De la cepa a la copa. Buenos días y bienvenidos a un programa más de Inversión con Nombre Propio. En el día de hoy tendremos el placer de escuchar a Carmen Garrido de DWS. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas, Carlos, todo fenomenal. Un placer estar aquí con vosotros. Igualmente. También tendremos el placer de contar con Francisco Burgos de Cobas. ¿Qué tal, Francisco? Muy bien, muchísimas gracias por contar de nuevo con nosotros. Es un placer volver a vernos. Es un placer, igualmente. Bien, en el día de hoy hablaremos sobre las perspectivas que nos depara el mercado energético, especialmente en Europa. Me gustaría empezar contigo, Carmen, hablando de este sector, ¿no? Que podemos decir que es el único que ha tenido un buen comportamiento este año, que está en positivo. Además, se ha visto beneficiado, ¿no? Por esa alza de precios que ha provocado en parte la guerra que se inició en Ucrania y que parece que no tiene fin a corto plazo o a medio plazo. Con todo, ¿crees, Carmen, que este ciclo alcista todavía tendría recorrido o puede que ya se esté agotando? Muchas gracias, Carlos. Efectivamente, llevamos un año muy complicado. Hemos visto caídas sincronizadas tanto en las bolsas como en los bonos y el sector energético es de los pocos que han resistido. Si miramos un índice de referencia como por ejemplo el MSCI World Energy, vemos cómo lleva un más 46% en el año y sobre todo comparado con el resto del mercado, esto es bastante remarcable. En el último mes, en el mes de octubre, este índice llevaba ya un más 18%. Por lo tanto, efectivamente, el mercado energético es el sector que mejor se ha comportado sin duda este año. Nosotros desde DWS efectivamente lo separamos por regiones, ya que es muy diferente si miramos Europa o si miramos Estados Unidos. En Europa, la crisis energética al final ha sido un detonante crítico y como bien decías, Carlos, ha sido iniciada a raíz de este conflicto ruso-ucraniano, ¿no? Las exportaciones de gas desde Rusia se han visto disminuidas de forma considerable, aunque es verdad que otros países han empezado a exportar más. El gas ruso además ha sido en gran medida sustituido por el gas natural licuado. Y aunque el Nord Stream 1 ya no esté en funcionamiento, el gas ruso sigue fluyendo a través de países como Turquía o incluso de Ucrania. De cara al invierno vemos cómo estamos mejor preparados de lo que pensábamos. Vemos cómo las reservas están llenas y este invierno ya no es una gran preocupación. Además de estar bien preparados, vemos cómo estamos consumiendo gas de forma más cautelosa. Alemania, que es el país más dependiente de este gas ruso, vemos cómo está disminuyendo su uso de gas tanto en las casas como en las industrias. En las industrias, por ejemplo, este verano hemos utilizado un 20% menos del gas comparado con otros veranos. Y sin embargo, la producción no se ha visto prácticamente disminuida. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que al final estamos consiguiendo adaptarnos a estos cambios en el mercado. Sin embargo, si miramos a Estados Unidos, la imagen sería muy diferente, ¿no? Se ha convertido en el mayor exportador del gas natural licuado y los precios prácticamente no se han movido. Para daros un poco los escenarios que tenemos, nosotros el peor escenario que teníamos, vemos que cada vez tienen menos probabilidades. Es verdad que tanto la oferta como la demanda dependen de diferentes factores y pueden al final ir en diferentes direcciones. Factores como el clima o una escalación en el conflicto ruso-ucraniano o incluso un repunte en el consumo energético chino a raíz del fin de la política de cero COVID pueden ser factores bastante importantes. Eso sí, nuestro escenario base es que no va a ser necesario racionalizar el gas en Alemania durante este año. Lo que sí que nos preocupa un poco más es el invierno del año que viene. Entonces, por resumirnos un poco nuestra visión desde DWS, vemos que las compañías energéticas siguen siendo muy atractivas, están bien posicionadas estructuralmente y además siguen siendo grandes generadores de flujos de caja. Empezamos a estar en este sector un poco más defensivo, no porque las compañías sean malas, sino porque vemos cómo esta tendencia empieza a desacelerar. Históricamente, cuando esto pasa, estas empresas tienden a rendir un poco peor. Entonces, seguimos viendo oportunidades.
especialmente en las compañías energéticas midstream americanas, ya que el panorama en Europa sigue un poco nublado y esto va a hacer que los precios sigan estando altos y va a ser un incentivo para estas compañías americanas para seguir incrementando su producción y sus exportaciones. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Carmen. Bien, me gustaría ahora pasar a hablar un poco más sobre la política monetaria, ¿no? En este caso del Banco Central Europeo. Sí que estamos viendo que este año ha empezado una normalización de tipos por parte de la institución monetaria que podría acabar desembocando en una recesión en Europa. En este escenario, Francisco, ¿cómo pueden verse afectadas las empresas del sector energético? Pues mira, primero por contextualizar un poco del entorno macroeconómico que venimos. Venimos desde la crisis de Lehman Brothers, bancos centrales y estados han estado llevando políticas monetarias muy agresivas mediante la creación de dinero gratis en un periodo de tiempo muy largo, con el objetivo de estimular la economía, de mantener el consumo, conseguir además un objetivo de inflación que, dicho de paso, pues hacía más llevadera la deuda de los países, ¿no? ¿Qué ocurre con el COVID? El COVID al final cierra economías y genera desequilibrios. ¿Por qué? Porque por un lado se está dando dinero gratis a los ciudadanos que están encerrados en sus casas y encima se para la productividad. Cuando esta productividad comienza de nuevo a darse, desde el día 1 no será al 100% y encima la gente tiene un nivel de deuda muy alto porque tiene dinero acumulado, ¿no? Esto ha terminado, desemboca en una inflación que la coyuntura de Ucrania y Rusia pues, ha agravado, si cabe, muchísimo más, y que además ha ahondado en agravar una ineficiencia estructural que venía arrastrándose hace muchos años, que es en la parte energética, ¿no? Porque en la parte energética yo creo que habría que diferenciar, por un lado, la parte de renovables, donde ha fluido muchísimo dinero. Para que nos hagamos a la idea, a nivel mundial estamos hablando de que las energías renovables suponen en torno al 5% del mix energético. Este año están recibiendo, en el 2021, perdón, han recibido unos 520 billions de inversiones, mientras que el 57% que representa el peso del mix energético del petróleo y el gas, pues han recibido por debajo de en torno a los 450 billones más o menos, ¿no? Por lo tanto, se puede ver que ha habido un desequilibrio muy grande entre un 57% del mix energético y un 5% de las renovables, ¿no? Que se viene arrastrando, además, desde hace muchos años. Entonces, por un lado, yo creo que pensamos que está bien que se siga invirtiendo, manteniendo la inversión en renovables para poder ir hacia ese ansiada mix energético 100% limpio, pero por otro lado, además, yendo a responder a la pregunta, en caso de que venga una recesión, falta tanta inversión en los últimos años que aunque se mire la demanda, y además yo creo que en el mundo el mercado de la energía es global y por lo tanto lo miramos nosotros por lo menos a nivel agregado y a nivel global, si analizamos el mundo en los últimos 60 años, solo ha habido 2 años en los que el mundo no ha crecido, que son el 2009 y en el 2020. Si en el mundo hay crecimiento, obviamente se va a traducir en una mayor demanda de energía. Pero es que además, el petróleo y el gas, sobre todo el petróleo, hay que tener en cuenta que ya no solo hay que analizar la demanda, sino que también hay que analizar la oferta, porque el shortage, la falta de capacidad está en la oferta. De manera que si la demanda de petróleo en el largo plazo aumenta, aunque en el medio plazo aumente, aunque pueda verse retraída en unos cuantos trimestres por una eventual recesión, es que además, en el caso del petróleo, que tiene un peso muy relevante en el mix energético global, estamos hablando de que hay una tasa de declino del 4 o 5%, es decir, que no solo se estrangula porque no hay un aumento de la demanda, sino que la oferta se va reduciendo, porque cada año, si no se mete CAPEX, hay una reducción de la capacidad de extracción de petróleo y gas del 4 o 5%. Los cuellos de botella, además, no solo son el petróleo y el gas, sino además también se da en el refino, ¿no? Por lo tanto, ¿puede verse a corto plazo una reducción de la demanda? Pues sí, pero la realidad es que venimos arrastrando esta ineficiencia de muchos años que, independientemente de lo que pasa a corto plazo, nosotros que instrumentalizamos la inversión o tenemos un horizonte temporal de largo plazo, pues creemos que falta todavía, que no le va a afectar mucho a la demanda. Y además, si analizamos una situación similar que se ha dado en el pasado, como por ejemplo fue la gran inflación de los años 70, donde entre el 65 y el 82, que guarda bastantes similitudes con la situación actual, que hubo 4 recesiones, que además de estas 4 recesiones hubo 2 crisis energéticas, y con la situación actual tenemos un gran agravante, y es que
los países están mucho más endeudados. En este periodo de 17 años, y esto nos da un horizonte temporal de muy largo plazo que es muy útil para entender hacia dónde puede ir la situación, los 3 bloques que mejor se comportaron, los mejores tipos de activos, fueron la energía, en primer lugar, la inversión en valor en segundo lugar y las compañías de pequeña capitalización en tercer lugar. Justamente es lo que nosotros hacemos, somos inversores en valor, tenemos un sesgo hacia compañías de pequeña capitalización porque hay mayores desequilibrios o mayores ineficiencias en el mercado porque tienden a estar menos vigiladas y encima estamos invertidos en energía porque nos dimos cuenta de estas ineficiencias estructurales que veníamos fraguándose durante mucho tiempo, ¿no? Para que te hagas a la idea y aterrizándolo con nuestra cartera, tenemos invertido más o menos un 12%, tenemos un 40% en energía, pero únicamente un 12% de ese 40% son compañías donde la generación de beneficios depende del precio del petróleo y del gas. Es decir, de compañías puramente extractoras y productoras de petróleo. Si normalizamos el precio a $60, que es un precio bastante irreal porque tenderá a estar en torno a los $90 los próximos años, están cotizando a 4 veces beneficios, a $90 están haciéndolo a 2-3 veces. Entonces, independientemente de que a corto plazo se puedan sufrir, como el shortage viene en oferta y como encima vienen de unas ineficiencias estructurales tan grandes, el recorrido que tienen es enorme, absolutamente enorme. Gracias, Francisco. Como bien decías, ¿no? La importancia también de fijarse en el lado de la oferta, no solo en la demanda en estas situaciones. Y bien, volviendo a Carmen, me gustaría hablar de uno de los temas que más interés acapara en los últimos años, como es la transición energética. Me gustaría preguntarte si veis desde DWS oportunidades de inversión dentro de esta tendencia y qué perspectivas tenéis a corto y medio plazo en este cambio de modelo. Fenomenal. Pues mira, desde DWS estamos decididos a participar en esta transición energética. Lo que hemos hecho para en el corto y medio plazo ir participando en ella es comprometernos con la iniciativa Net Zero Asset Managers. Esta iniciativa consiste en que varias gestoras de inversión se comprometen a tener 0 emisiones en el año 2050 o antes. Para cumplir con este objetivo, lo que hacemos es ir poniéndonos objetivos a medio plazo. Por ejemplo, hace unas semanas revisamos nuestro objetivo a 2030. Entonces, lo que decimos es que en 2030 queremos que el 35% de nuestros activos tengan 0 emisiones. Desde DWS no creemos que una desinversión inmediata en energías tradicionales, energías sucias, sea lo más apropiado, sino que nosotros lo que intentamos es ayudar a las empresas a conseguir esta transición energética, ¿no? Nos gusta lo que nosotros intentamos es construir un diálogo con estas empresas sobre su desarrollo sostenible y así ir acompañándolas en el camino. Entonces, desde DWS lo que hacemos es ofrecer diferentes productos para que los inversores puedan participar tanto en el mercado energético y en esta transición, como en productos en los que simplemente se focalicen en energías ya limpias, por así llamarlas. Por un lado, ofrecemos la gestión pasiva con nuestra gama de X-Trackers, y donde tenemos ETFs que replican índices de referencia como el MSCI World Energy, el MSCI US Energy o el MSCI Europe Energy. Este último europeo es un índice también ESG. Lo que hace es replicar los índices MSCI ESG Screen. Entonces, ofrecemos esa variedad de productos para que nuestros inversores puedan participar en todo este mercado energético. También ofrecemos una gama que lo que hace es seguir los acuerdos de París. Entonces, todos estos ETFs lo que hacen es que aplican los principios de Do No Significant Harm. Estos fondos son los que llamamos Net Zero Pathway Paris Aligned, que son todos los que cumplen estos objetivos de los acuerdos de París. Luego también, por el lado de la gestión activa, si un inversor quiere apostar por la selección de valores, lo que hacemos es ofrecer un fondo que lo que hace es tener como objetivo la reducción de carbono. Este fondo se llama DWS Invest Low Carbon Bonds y es uno de nuestros fondos ESG.
Luego, si quieres participar de forma un poco más indirecta, ofrecemos nuestro fondo de infraestructuras, DWC Invest Global Infrastructure. Este fondo lo que hace es, aparte de invertir en energía, lo que hace es ofrecer una rentabilidad atractiva por dividendo y además es muy adecuado para este momento de mercado en el que vemos una alta inflación, porque este fondo lo que hace es invertir en compañías que tienen una demanda bastante estable. Entonces, de cierta manera, tienen la capacidad de transferir ese coste de inflación al cliente final. Por lo tanto, al final es un fondo que te protege contra la inflación y además de forma indirecta puedes participar en esta transición energética, ya que el fondo tiene engagement con estas compañías de energía. Gracias, Carmen. Bien, gracias por las posibilidades, ¿no?, de las que dispone un inversor si quiere posicionarse en esta transición energética que comentábamos antes. Por último, me gustaría preguntarte, Francisco, bien, en la cadena de valor de la industria petrolera y del gas natural, esta industria se puede dividir en 3 fases: exploración y producción, transporte y almacenamiento y refinamiento y comercialización. ¿Consideráis que las empresas especializadas en alguna de estas fases puede verse beneficiadas por el contexto actual? Bueno, en la pregunta anterior yo creo que daba pie a sentar un poco el contexto en el que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y que nos da pie, por lo tanto, a responder esta pregunta. Mientras llevamos a cabo esta ansiada transición energética y tan necesaria para seguir sin contaminar, la realidad es que las transiciones energéticas llevan muchas décadas, ¿no? Si uno analiza cada uno de los componentes del mix energético, los años que les llevan a tener un peso relativo importante en el mix energético, se da cuenta que si analiza carbón, petróleo y gas, tardan entre 30 y 50 años en tener un peso muy importante, ¿no? Las energías renovables están ahora mismo empezando y además tienen 2 agravantes. Por un lado, no somos capaces de almacenarlas porque no tenemos baterías, por lo tanto son intermitentes y necesitamos una base de energía de que podamos generar o podamos utilizar de base, ¿no? Y por otro lado, además, que muchas veces al ser intermitentes los picos de energía no coinciden con los picos de demanda no coinciden con la capacidad de generación de eléctrica de estas partes, ¿no? Entonces, mientras vamos hasta este modelo de energías renovables, se va a tener que invertir en petróleo y gas como energías adyacentes durante las próximas décadas hasta que, como comentaba, llegamos a este punto de no contaminar. De hecho, mira, hace poco decía Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan, que si queremos emitir menos CO2 vamos a tener que hacer las inversiones necesarias en petróleo y gas, porque si no, lo que va a pasar como en este año, que Alemania va a ser el año en el que más emisiones de CO2 mande de su historia y el mundo también, porque estamos volviendo hacia un mix de carbón, ¿no? Entonces, el gas como energía de transición y el petróleo, que es menos contaminante, pues va a tener que estar aquí en los próximos años. Como he explicado anteriormente, venimos de muchos años en los que no se han hecho las inversiones necesarias en las diferentes patas de la cadena de valor para hacer frente a la demanda y encima con el agravante que he explicado antes de la oferta, ¿no? Entonces, si queréis, ¿dónde vemos nosotros valor? Y, por lo tanto, ¿en qué patas de estas 3 partes de la cadena de valor, que además tienen dinámicas muy diferentes que habría que analizar por separado, cómo hemos hecho o cómo hemos llevado a cabo nosotros la inversión? Nosotros empezamos a invertir en el 2017 porque nos dimos cuenta de esta ineficiencia que se venía arrastrando de hace muchos años. ¿Y cómo empezamos a invertir? Pues, en primer lugar, nosotros, como tenemos tendencia a invertir en negocios en los que tengamos una visibilidad del flujo de caja a 10 años, ¿no? Con las materias primas, esto lo pierdes porque es imposible predecir el precio de la materia prima y, por lo tanto, tener esta certidumbre sobre las tesis las perdemos, por lo que tendemos a no invertir en ellas. Entonces, en el 2017, ¿qué hacemos? Pues construimos 3 bloques distintos de cartera en los cuales nos beneficiamos de estas ineficiencias estructurales en la cadena de valor del petróleo y el gas, sin exponernos directamente al precio de la materia prima, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos en primer lugar? Pues compramos infraestructura de gas natural licuado, que son contratos de largo plazo que cogen toda la cadena de valor, desde extracción, producción, liquefacción, regasificación, etcétera, que se caracterizan además por tener contratos de largo plazo por lo intensivos en capital que son y, por lo tanto, los contratos son irrompibles, tienen que haber circunstancias muy excepcionales para que se den una ruptura de estos contratos. Por lo tanto, son compañías que son
valorarlas o tener un precio objetivo es muy claro, ¿no? Tienen una deuda y tienen una capacidad de generar beneficios que viene dado por esos contratos, o sea que es muy seguro. El sector venía tan castigado que, a pesar de ser negocios de infraestructura que tienden a estar bien valorados por la certidumbre de su generación de beneficios, estamos comprándola, dependiendo del momento de mercado, entre 3 y 6 veces, ¿vale? Esto pesaba un 10% de cartera. Llegó a pesar hasta un 25%, hemos reducido porque las compañías se han comportado muy bien, pero tienen todavía un recorrido muy grande. ¿Cuál era el segundo bloque? Pues en el segundo bloque fuimos a aquellas compañías que son proveedoras de servicios de petróleo y gas. Si va a aumentar la demanda de petróleo y gas, y no se ha invertido el CAPEX necesario, ya no solo para el mantenimiento de la producción, sino para hacer frente a la demanda futura, pues descontamos que las compañías de ingenierías y las compañías de servicios va a tener que entrar CAPEX y, por lo tanto, su negocio va a ir bien. En el 17, desde el 17 hasta el 20 nos empezó a ver, ahora están en backlog histórico de pedidos y están haciendo muy buenos resultados. ¿Y dónde invertimos? Pues, por un lado, ingenierías constructoras de plantas puras de extracción, invertimos en compañías de análisis sísmicas, invertimos en compañías que se dedican a hacer las tuberías que van por debajo del mar para poder hacer este transporte de gas y de petróleo. Y aquí tenemos pues en torno a un 10%, que lo mismo, se han vuelto a comportar muy bien y mantenemos a un 10% porque todavía tienen muchísimo recorrido. Y por último, antes de entrar en la parte ya más pura de producción y extracción, teníamos infraestructuras de transporte de gas y petróleo, las típicas tanqueras de petróleo y gas. ¿Por qué? Porque si la demanda iba a aumentar, que además esta situación con Ucrania y Rusia, como decía Carmen, que al final las dinámicas van a cambiar porque se va a tener que traer gas natural licuado de Estados Unidos, por lo cual va a haber más demanda de transporte de barcos. Los barcos nuevos que entraban en el mercado solo tenían la capacidad para transportar los millones de toneladas de los barcos que se achatarraban. Si la demanda va a aumentar y la demanda de transporte va a aumentar, los fletes iban a disparar. Y lo mismo, pues invertimos en el 17, hemos ido recogiendo bastante valor de estas tesis. De hecho, algunas de las compañías que teníamos en cartera ya hemos salido porque han alcanzado el precio objetivo, pero lo mismo, todavía tienen mucho recorrido. ¿Y cuál fue el cambio? Y el único gran cambio que ha habido en cartera desde el 2017, a nivel agregado además, pasar esa pequeña línea roja que comentaba de no invertir en materias primas para hacerlo en productoras de petróleo y gas. ¿Por qué? Porque se nos presentó una oportunidad única en décadas. ¿Y por qué? Pues porque, como os comentaba en la pregunta anterior, estamos normalizando a $60 el barril, las compañías nos salen a 3-4 veces beneficios y encima estas compañías están enteramente desapalancadas, no tienen riesgo financiero, ¿no? Entonces, bueno, hemos aprovechado una oportunidad que se ha venido fraguando por ineficiencias estructurales durante los últimos años y que encima la coyuntura actual ha agravado muchísimo más. Entonces, por responder a tu pregunta, básicamente, donde más valor entendemos nosotros que hay dentro de toda la cadena de valor es en la parte de exploración y producción de petróleo y gas y, por otro lado, en todas estas compañías que dan soporte o dan servicios a la industria del petróleo y el gas. Gracias, Francisco. Bien, como bien decías, ¿no? Esas oportunidades que se han dado últimamente en la producción de gas y petróleo, además de, como decías, las infraestructuras y las proveedoras de CAPEX de estas empresas. Por último, comentar que, bueno, daros las gracias por estar hoy aquí, ¿no? Después de haber hablado sobre las perspectivas del mercado energético en Europa y nada, espero veros pronto y muchas gracias por vuestra presencia. Muchas gracias a vosotros. Igualmente, Carlos. Muchas gracias. Un placer. Hasta luego.